1.8%. En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto seguir con ustedes, estamos en Meridiano Blue, es la 1:02 p.m, hoy es miércoles 19 de noviembre, saludo a quienes a esta hora nos ven en Ditu, en YouTube, y a quienes nos oyen en las estaciones de Blue en Colombia, a la aplicación en el mundo, con una agenda cargada de noticias. Comenzamos con la grave situación de orden público en el suroccidente del país, graves ataques de las disidencias de Iván Mordisco en Jambaló, y el secuestro del hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala en plena vía panamericana. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, pasada las 5 de la mañana de hoy miércoles, hombres fuertemente armados con fusiles llegaron hasta el casco urbano del municipio de Jambaló, Cauca. Con un megáfono en la mano, uno de los terroristas ordenó a la comunidad abandonar las viviendas del centro de la población y procedieron luego los integrantes de ese grupo armado ilegal a lanzar explosivos desde drones contra la estación de policía. El ataque, que continúa a esta hora en esa población del nororiente del Cauca, deja varios uniformados y un niño herido, además de destrucción de varias casas y locales comerciales. Además, un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona fue impactado. También hay uno de los tripulantes herido. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafam. Hoy el municipio de Jambaló, en este momento, en un ataque fuerte contra la estación de policía. Tenemos 7 policías que están heridos, un civil también menor de edad que está herido. Estamos en el plan defensa, la fuerza pública con los refuerzos, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Se han presentado también hostigamientos contra estaciones de policía en Piendamó, Silvia, Corinto y en Padilla, Cauca. Y otro hecho importante que se ha registrado en las últimas horas en ese departamento, Ricardo, tiene que ver con el secuestro del hijo del reconocido cantante Giovanni Ayala. Miguel Ayala, quien también es cantante de música popular, fue secuestrado junto a su manager Nicolás Pantoja cuando se desplazaba por la vía panamericana en un vehículo de servicio público de regreso a la ciudad de Cali después de una gira de conciertos en diferentes municipios del departamento del Cauca. La policía esta mañana confirma que el secuestro fue ejecutado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, que hace parte de la disidencia de alias Iván Mordisco. Ricardo. Y hay un mensaje en redes sociales de Giovanni Ayala pidiendo comprensión, pidiendo prudencia y pidiendo que en este momento de dificultad por el secuestro de su hijo no haya lugar para ningún tipo de matoneo en su contra en las redes sociales. Y mientras tanto, en el Congreso se adelanta un duro debate de control político al gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de los bombardeos contra grupos ilegales en los que han muerto menores de edad. Se han hecho graves revelaciones, al menos 5 bombardeos que no estaban informados por parte de las autoridades y 42 menores de edad muertos en operaciones militares. El gobierno sigue defendiendo esta táctica en contra de las disidencias, en particular contra las disidencias de Iván Mordisco. Mateo Piñeros. Ricardo, ya se defendió el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Para él, el bombardeo de hace unos días en el Guaviare, en el cual murieron al menos 7 menores de edad, fue una acción legítima que estaba dirigida contra los cabecillas de las disidencias y que en ningún momento se hizo pensando en afectar a los adolescentes que fallecieron en esta acción. Eso sí, él reconoce que en esa zona del país las disidencias están reclutando con una cifra bastante alta a menores de edad y por eso sí se podía presumir que habría menores en este lugar donde se presentó el bombardeo. Esta fue la defensa que hizo de esta acción el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Se aplicó la precaución porque se hizo a una hora y en un lugar donde prácticamente no iban a transitar personas protegidas por el VIH. Se dirigió específicamente a la posición que teníamos por información de inteligencia de los cabecillas, no de toda la estructura, buscando siempre proteger a nuestros menores. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, asegura que la cifra de menores fallecidos en los bombardeos del gobierno en diferentes zonas del país no serían 15. Citó algunos datos que según ella pues son de medicina legal y que darían cuenta de 2 bombardeos que se dieron en Argelia, Cauca, y que el gobierno no habría informado que en esas acciones militares también cayeron 2 menores de edad, 2 bombardeos que se hicieron en Argelia. Esto fue lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien
también estuvo citado a este debate y quien reconoció que la paz total ha fracasado. Ustedes hablan mucho de que la paz total fracasó. Pudiera ser, no le niego esa afirmación, pero no podemos seguir diciendo que a raíz de que fracasó, por eso las fuerzas militares nunca estuvieron para actuar. Por su parte, la defensora Luis Marín interviene hasta ahora solicitándole al gobierno nacional de los bombardeos para evaluar esta medida ante la muerte de los adolescentes. Muy bien, Mateo, gracias. Unas 7 minutos. Hablamos ahora de las protestas de algunos habitantes del municipio de La Calera, municipio dormitorio de Bogotá, muy cerca de la capital del país. A esta hora permanecen de manera intermitente los bloqueos por esta vía entre Bogotá y La Calera. Cristian Correa. Están por cumplirse 8 horas desde el cierre de la salida del municipio de La Calera sobre la vía perimetral que lleva a Bogotá. Está cerrada en ambos sentidos en medio de una manifestación de habitantes de la zona que están protestando por una actualización catastral que estaría por empezar en el municipio. Los más afectados han sido los conductores que han tenido que tomar vías alternas y algunos de ellos han perdido incluso citas médicas o citas de trabajo. A las 5:30 de la mañana llegué acá y ya estaba bloqueado y pues hay que ir a trabajar y no se ha podido, esperando a ver que de pronto nos den vía un rato para poder lograr pasar. Los representantes del comité de la veeduría que está haciendo esta manifestación están exigiendo la presencia de delegados del gobierno nacional, además de la mesa que ya dispuso la alcaldía de La Calera. Hay que ser muy claros y es que en toda movilización tiene que haber un mediador. ¿Quién es ese mediador? El secretario de gobierno, el personero municipal, y aquí no está la personería. A través de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía de La Calera ha insistido y continúa insistiendo en que se abra por lo menos este paso de manera intermitente, especialmente para las personas que están desde las 5 de la mañana estacionadas a ambos lados del bloqueo. Es que esa es la situación crítica que hasta ahora se vive en la vía entre Bogotá y La Calera. Cristian, gracias. 9 minutos. Marcela Peña, ¿ya hay respuesta de los empresarios a la solicitud de las centrales obreras de un incremento del salario mínimo para el año entrante en al menos 142.000 pesos? Pues Ricardo, mire, ni siquiera se han instalado las mesas de negociaciones y ya los sindicatos anunciaron que irán por mínimo un aumento del 10%, es decir, que el salario mínimo en Colombia superaría el 1,5 millones de pesos sin incluir el subsidio de transporte. La directora del Observatorio MIPYME de ACOPI, Rosmero Quintero, pide que la discusión se dé con responsabilidad y entendiendo que cualquier decisión puede impactar la informalidad del empleo y de las empresas. Está demostrado históricamente que a mayor salario o porcentaje de determinación de salario mínimo, eso termina afectando la inflación y le quita poder adquisitivo a los trabajadores. Este viernes, Ricardo, hay una primera reunión de la mesa tripartita con el objetivo de definir el cronograma de negociaciones de este año. El presidente Gustavo Petro ha dicho en varias oportunidades que quiere cerrar su gestión con un aumento sustancial del salario mínimo. Estamos a 12 días exactamente de la instalación de esa mesa de concertación salarial, Marcela. 1:10 minutos. A esta hora, si usted está en Bogotá, tenga en cuenta que hay manifestaciones y bloqueos por parte de algunos estudiantes de la Universidad Distrital en la sede Bosa, calle 52 Sur con carrera 95, también en la sede de la Macarena, es decir, la de la avenida Circunvalar, adelantico de la calle 26, y en la sede tecnológica, donde hay bloqueos en la avenida Villavicencio con la avenida Gaitán Cortés. Hablamos de las tragedias por cuenta del invierno. La más reciente ocurrió en Tarazá, Antioquia. Murió víctima de un deslizamiento de tierra un niño de apenas 3 años de edad. Héctor Santamaría en Medellín. Pues Ricardo, hay tristeza en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño donde el sueño de tener casa llevó a un grupo de personas a ubicarse en una invasión en el sector conocido como el barrio La Torre. Allí un deslizamiento sorprendió a las familias mientras dormían, generando el colapso de varias de ellas. El niño de 3 años fue rescatado por sus familiares y vecinos entre los escombros y fue trasladado al Hospital San Antonio, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Sobre la historia del menor, el alcalde de Tarazá, Yomer Álvarez. En ese aguacero que se dio en una zona de un asentamiento irregular que tenemos en el municipio, en alto riesgo, pues hubo un deslizamiento de tierra. Lamentablemente, pues fallece un niño de 3 años. Inclusive la mamá del menor trabaja con nosotros en la administración como manipuladora de alimentos. Lo que se advierte es que también habría por lo menos otras 20 casas en riesgo, por lo que se hace una verificación por parte de los organismos de socorro, Ricardo.
1:11, gracias Héctor. Hablamos ahora de la audiencia en la que se buscaba por parte de los abogados de Ricardo González, uno de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, que se revocara el envío a la cárcel que había hecho un juez. ¿Qué pasó en esta diligencia, Kalila Peña? Sí, señor. Mire, la defensa de Ricardo González presentó en audiencia un recurso de apelación para revocar la medida de aseguramiento. En los argumentos de la abogada Marcela López se insiste en que fue un homicidio preterintencional y sustentó aspectos como su rechazo a la interpretación de una supuesta coautoría con Juan Carlos Suárez y antecedentes de consumo de alcohol. Escuchemos. ¿Cuál fue el hecho positivo que le permitió a ella llegar a la conclusión de la existencia de un acuerdo previo que permitiera dilucidar o establecer en cualquiera de los sentidos que efectivamente ese acto puntual hecho de la naturaleza, hecho fenomenológicamente expuesto dentro de ese contexto, le permitió a ella deducir o inferir razonablemente que efectivamente en ese instante se produjo un acuerdo previo? Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron al juez de segunda instancia que mantenga la medida de aseguramiento contra Ricardo González por ser un peligro para la sociedad, justificado en el amplio material probatorio que demostró la participación de González en la golpiza. Hace algunos meses el gobierno del presidente Gustavo Petro lanzaba con bombos y platillos el programa Hambre Cero, que tenía como eje las ollas comunitarias en varios departamentos para los menos favorecidos, entre ellos La Guajira y Arauca. La Contraloría descubrió que se robaron, o al menos hubo sobrecostos, por más de 2.000 millones de pesos. En el programa, cuando eran directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, que fue la que adelantó este programa, Olmedo López y Sneider Pinilla, los mismos que están condenados por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Salima Feris. La Contraloría General detectó presuntos sobrecostos e irregularidades en contratos del programa Hambre Cero ejecutados por la UNGRD en 2023. La investigación revisó los soportes de contratación, facturas y bases de datos de beneficiarios, pero evidenció graves vacíos en la documentación. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Apertura 2 procesos de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo y Desastres por presuntas irregularidades y posibles daños al patrimonio público. En La Guajira, el proceso se relaciona con un contrato de más de 5.240 millones para suministrar alimentación a 700 personas, donde se identificaron sobrecostos por 1.000 millones de pesos. En Arauca, el contrato para atender a 6.200 beneficiarios con una inversión cercana a 9.200 millones presentó sobrecostos por 1.064 millones de pesos. Los procesos apuntan como presuntos responsables fiscales al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y al ex subdirector Sneider Pinilla por posible daño al patrimonio público. Hablamos de tecnología. Hay una advertencia que hoy hace el gigante informático Microsoft. Ha revelado que en Colombia más del 70% de las empresas han advertido que han crecido los riesgos digitales. Juan Camilo Maldonado. Microsoft acaba de publicar su estudio Ciberseguridad 2025, desafíos y estrategias en la era de la inteligencia artificial para grandes empresas, que revela que en Colombia el 73% de las empresas percibe que los riesgos digitales han aumentado. El 34% de las empresas encuestadas se considera altamente preparada frente al panorama actual de amenazas digitales. Marcelo Feldman, director de ciberseguridad para Microsoft en Latinoamérica, nos cuenta más. La sobreconfianza es algo muy difícil de medir. Sin embargo, en base a la información que estudiamos, podemos intuir que hay un poquito de eso. Para ser un poco más concreto, hay aproximadamente 1/3 de las empresas que dice que su estrategia de seguridad no es nada más ni nada menos que aplicar algunas políticas. Y por otro lado, también hay 1/3 de las organizaciones que se siente altamente preparadas ante las amenazas y una porción muy baja, solamente el 20%, que se siente ligeramente preparadas. Aquí hay una disonancia. Y aquí no se trata de si me va a pasar o no me va a pasar, sino que se trata de cuándo me va a pasar. El vector inicial de ataque de los cibercriminales sigue siendo el mismo, el usuario. Un correo malicioso, un falso link, es la ventana de entrada al robo de la información.
Juan Camilo, gracias. Hablamos ahora de noticias del mundo, de una ofensiva violenta de Rusia en las últimas horas contra Ucrania, de las tensiones entre Londres y Moscú, del intento de secuestro o de asesinato de un líder opositor venezolano en Santiago de Chile y el récord de arte en una subasta. César Moreno. Buenas tardes. 25 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en uno de los peores bombardeos rusos en el oeste de Ucrania contra la infraestructura energética de Ucrania. Pero los bombardeos afectaron también a objetivos civiles y alcanzaron 2 bloques de vivienda en la ciudad de Ternópil. En las imágenes que llegan desde la zona se ven edificios destrozados, incendios y las calles llenas de escombros. En total, Rusia lanzó más de 476 drones y 48 misiles y alcanzaron a interceptar las fuerzas antiaéreas ucranianas 442 drones y 41 misiles. O si no, la tragedia podría haber sido peor. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a los aliados occidentales de Ucrania que hicieran más para que Rusia pusiera fin a la guerra. Paralelo a esto, el ministro británico de Defensa John Healey lanzó una advertencia al presidente ruso Vladimir Putin tras la detección del buque militar Yantar en aguas británicas por segunda vez este año. Esto fue al norte de Escocia. So my message to Russia and to Putin is this: we see you, we know what you're doing, and if the Yantar travels south this week, we are ready. Mi mensaje para Rusia y para Putin es que los vemos, sabemos lo que están haciendo y si el Yantar se dirige hacia el sur esta semana, estamos preparados. Volviendo al vecindario, Alexander Maita, coordinador del Comando con Venezuela, el partido de la Nobel de Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, esto es en Chile, fue interceptado por 4 individuos armados cuando regresaba a su casa en Santiago junto a su esposa y su suegro. El dirigente logró escapar ileso del lugar y permanece actualmente bajo resguardo. Tras ponerse a salvo, Maita presentó la denuncia ante la policía y la fiscalía. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y determinar sus posibles motivaciones. Desde el Comando Venezuela reaccionaron y manifestaron que no fue un hecho aislado ni un acto delictivo común. Fue un intento claro y cobarde de repetir lo que le hicieron al teniente Ojeda. Es el cartel de los soles operando en Latinoamérica. No hay duda, quisieron eliminar a Alexander Maita, manifestaron distintas voces de la oposición venezolana. Y por último, una cifra. Un cuadro del pintor austriaco Gustav Klimt, retrato de Elisabeth Lederer, se vendió por $236 millones, mal contados unos 900 mil millones de pesos, en una subasta en Sotheby's, en Nueva York, y se convirtió en la obra de arte moderno más cara de la historia. 900 mil millones de pesos, ahí estamos viendo el cuadro que fue subastado en Sotheby's. César, gracias, 1:19. Y en deportes, el abrebocas Octavio, buenas tardes, con el comienzo de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y con los ecos de la doble fecha de preparativos, de partidos preparatorios rumbo al Mundial de la selección colombiana de fútbol. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso, también de la Copa Mundial, porque ayer, más allá del amistoso de Colombia en los Estados Unidos, el Mundial empieza a definir sus clasificados y hay 2 países muy llamativos que ya tienen su cupo asegurado a la Copa del Mundo. Hablaremos de los 2 partidos que se van a jugar hoy en los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia, uno en Barranquilla, el otro en Bucaramanga. Por supuesto, todos los detalles acá en Minutos en los deportes en Meridiano Blue. Juan David Quintero, vicepresidente del Consejo de Bogotá, se pronunció frente a la medida del pico y placa que restringe la movilidad de los carros que no estén matriculados en la ciudad. Y esos descuentos son ilegales, lo manifiesta la ley 748, las 2 sentencias del Consejo de Estado, e inclusive desde el 2008 Bogotá y Cundinamarca tenían un acuerdo para que esos descuentos no se aplicaran, porque esos descuentos son los que generan la competencia deslegal. Pero desde el 2015 Cundinamarca, violando la ley y violando lo que dice el Consejo de Estado, ha insistido en esos descuentos. Por eso vamos a demandar la ordenanza 002 del 2024
24, que es la que crea estos descuentos ilegales para nivelar la cancha. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Tras la polémica por el asesinato de menores de edad en medio de bombardeos por parte de las fuerzas militares contra estructuras de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, esto fue lo que dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, en Mañanas Blue. Lo primero que hay que decir es que la solicitud que he hecho al gobierno, al presidente de la República y al ministro de Defensa es suspender y evaluar, no abandonar definitivamente los bombardeos. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22 hablamos con la familia de uno de los menores de edad muertos en el bombardeo de las fuerzas militares en contra de un campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. Un relato en el que reconocen el reclutamiento forzoso por parte de ese grupo y también cuestionan las familias la decisión del presidente Petro de ejecutar estos bombardeos. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Hasta Medicina Legal de Villavicencio llegaron los familiares de uno de los menores que falleció en el bombardeo. El menor tenía 16 años, cursaba 5º grado de primaria y hace 3 meses había sido reclutado por las disidencias de Iván Mordisco. Así lo confirmó su hermana, a quien por seguridad no le revelaremos su identidad. Hacía 3 meses que lo habían llevado, lo reclutaron. Y pues mi papá lo estuvo buscando, le dijeron que no lo buscara más y por miedo y terror pues dejó así. Solo esperábamos la esperanza que algún día lo podíamos ver. Su hermana lo recordó con cariño y con un inmenso dolor al saber que fue doblemente víctima de la guerra, primero por ser reclutado a la fuerza y luego por morir en el bombardeo que realizó la fuerza pública. Él era muy juicioso, le ayudaba mucho a mi papá, él también era trabajador. Le gustaba jugar con los amigos, salir adelante, era juicioso en el colegio, haciendo 5º primaria y éramos muy apegados a los dos. Esta joven, con sus ojos llenos de lágrimas y con un dolor inmenso en su corazón por la pérdida de su hermano, le hizo un llamado urgente al presidente Petro. Al presidente Gustavo Petro, que él se supone que él cuida, protege a los jóvenes de hoy en día. Y en ese momento él no le importó que murieran tantos jóvenes, a arrebatarles al sueño a unos niños que apenas estaban empezando a vivir la vida. Ella y su familia temen por volver a su hogar, no se sienten seguros ahora en ningún lado y piden ayuda internacional. Carlos Andrés, gracias. Y Blue Radio conoció detalles de la reunión de un ex asesor de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero con Diego Marín, alias Pitufo, en Madrid. El ex asesor dice que fue a esa reunión por petición del presidente Gustavo Petro, pero en la Fiscalía dicen que no tienen conocimiento al respecto. Caterina Ávila, usted tiene los detalles. El año pasado se realizó en Madrid una reunión en la que participaron Isaac de León, entonces funcionario de la UIAF, y Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando. El propósito del encuentro habría sido explorar una especie de amnistía financiera para Marín a cambio de información sobre sus actividades ilegales en los puertos del país. Sin embargo, las versiones sobre quién autorizó esta cita son contradictorias. La versión del exfuncionario es que la reunión fue parte de una misión encomendada por el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía fue informada después en un encuentro al que habría asistido la fiscal general Luz Adriana Camargo, pero fuentes de la Fiscalía le dijeron a este medio que Camargo nunca tuvo conocimiento de esa gestión y que además no tendría sentido involucrar a la UIAF en una operación de esta naturaleza. Según esas mismas fuentes, la única línea de acción de la Fiscalía frente a Marín ha sido buscar su extradición. Explican que lo más cercano a un acercamiento fue una conversación con su abogado, Mario Iguarán, para evaluar un eventual retorno del contrabandista al país, pero esas gestiones no avanzaron ni tuvieron resultados concretos. No se descarta que la salida de este funcionario de la UIAF tuviera que ver con el intento de acercarse a Marín, quien hoy está acusado por concierto para delinquir y cohecho con fines de contrabando. Muy bien, Catherine, 1:26.
el gobierno prepara un nuevo aumento de los subsidios a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Empezará a pagar ayudas tal y como quedaron en la reforma pensional, a pesar de que ese proyecto sigue a la espera de que la Corte Constitucional decida si lo avala o no. A propósito, el próximo lunes habrá sala plena extraordinaria para definir la recusación en contra de Héctor Carvajal. Marcela Peña. Mire, Ricardo, ya en septiembre el gobierno había anunciado que no iba a pagar 80.000, sino 230.000 pesos a las mujeres mayores de 70 años y a los hombres mayores de 75. Pues bien, el propio gobierno considera que ese aumento es insuficiente y el Departamento de Prosperidad Social está ultimando los detalles de una nueva resolución que aumenta el subsidio para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años, que empezarían a recibir ellos también un subsidio de 230.000 pesos al mes. Así se pagaría el subsidio si estuviera aprobado el Pilar Solidario y la reforma pensional, pero como usted lo menciona, la reforma todavía está en análisis. ¿Cuánto nos va a costar esto? Según los cálculos del propio gobierno, estamos hablando de 152 mil millones de pesos adicionales para los pagos de noviembre y diciembre. El año entrante, el programa costaría en total 4,6 billones de pesos y el gobierno considera que está completamente financiado. Lo que no menciona en esta resolución, Ricardo, es que el presupuesto del próximo año tiene un hueco de 16 billones de pesos que nos tiene discutiendo otra vez una reforma tributaria. Sí, es Marcela, 1:27. Hablamos ahora de la negativa que dio el Consejo de Estado a una petición de la Presidencia de la República para aclarar el fallo de tutela que puso límites a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El Consejo de Estado negó una solicitud de aclaración que pidió la Presidencia de la República sobre el fallo de tutela que puso límites a las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados. En ese fallo, el Alto Tribunal dispuso que estos espacios deberán tratar de circunstancias urgentes, no pueden ser recurrentes, es decir, varias veces por semana, y deben ser limitadas en temas y también en términos de duración. Fue en septiembre cuando el Alto Tribunal le puso freno a las alocuciones tras resolver una tutela de un grupo de personas que denunciaron un uso indebido y desproporcionado de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro. Lo que pidió la presidencia en este caso fue una serie de aclaraciones sobre esta tutela y ayer el Alto Tribunal lo que hizo fue rechazar esta solicitud, ya que habían considerado que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura. Allí también advirtió el Consejo de Estado que la figura de la locución presidencial solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes como desastres naturales o alteraciones graves del orden público. Hombres armados con fusiles vistiendo uniformes camuflados llegaron hoy al amanecer a la cabecera del municipio de Jambaló, ubicado al nororiente del departamento del Cauca. Aquí está el video para nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma DITU con megáfono en mano. Estos terroristas exigieron a la población civil evacuar las viviendas vecinas a la estación de policía y están disparando a esta hora ráfagas de fusil y lanzando explosivos contra los uniformados que permanecen atrincherados al interior de la estación. A través de un mensaje en redes sociales, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, está emitiendo la alerta, confirma que desde las 5 de la mañana de hoy se registra un hostigamiento y se escuchan detonaciones en Jambaló. La población, dice el CRI, reporta temor, interrupción de actividades, riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios. Ese ataque se suma a otros que las disidencias de alias Iván Mordisco lanzaron en las últimas horas en varias poblaciones del departamento del Cauca. El más reciente sucedió el fin de semana en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, en donde el ataque con explosivos dejó 6 heridos y daños en 30. Hablando del reclutamiento de niños por parte de los grupos ilegales, comenzamos este recorrido por el Catatumbo con Cristian Correa. Desde el pasado 16 de enero esa zona limítrofe con Venezuela vive la crisis humanitaria más grave de toda su historia. Sus habitantes sufren el desplazamiento, los asesinatos que son de pan de cada día, la violencia y el desarraigo. Ellos, la mayoría de sus habitantes, se mantienen firmes en la ilusión de que vendrán días mejores. Esto es el Catatumbo entre la promesa y la esperanza. Hoy, lamentablemente, lo que les contábamos, las nuevas formas de reclutamiento forzado de menores. Cristian.
Siempre te van a criticar por lo que quieres, por lo que no quieres, por lo que eres, por lo que no eres. Parece uno de estos videos de superación personal que circulan en redes sociales, de esos en tendencia, muy de moda por estos días, pero no lo es. Es una de las estrategias macabras que están usando los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo para reclutar menores de edad. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? A una vecina, una niña de 9 años, fue reclutada. Y no fue reclutada de que se la sacaron de la casa a la fuerza, fue reclutada con manipulación, porque esa es la estrategia que los grupos armados han manejado en los últimos años. Isabel Toscano es líder juvenil en El Tarra, una de las zonas de más difícil acceso del Catatumbo y de las más golpeadas por el conflicto armado. Esos niños de una corta edad, desde 7, 8, 9 años, con falsas ilusiones de promesas, de trabajo, de dinero, de poder, de un falso poder. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, después del Cauca, Norte de Santander es el segundo departamento más golpeado por el reclutamiento forzado de menores. Y de la Gabarra yo estoy recibiendo día, póngale semanal, 3, 4 desplazamientos, 4, 5 peligros de reclutamiento, 1, 2 reclutamientos. Esta es la voz de Carmen García, directora de la Fundación Madres del Catatumbo por la Paz. Gracias a su trabajo y al de cientos de madres de esta región, durante el 2025 han logrado salvar a más de 70 menores del reclutamiento forzado, aunque hace año y medio la violencia le arrebató la vida de su propio hijo. Y eso es un dolor que es de por vida. Y este dolor no solamente lo llevo yo, lo llevan muchísimas de las madres que han perdido a sus hijos allá. La situación de violencia en el Catatumbo sigue siendo una de las más complejas del país. En esta región del nororiente colombiano confluyen varios armados ilegales, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC y bandas dedicadas al narcotráfico que se disputan el control del territorio y de las rutas del tráfico de drogas. Es la hora de tener más tiempo para ti. La Agencia Regional de Movilidad podría ser la encargada de unificar los cobros de la inscripción de la matrícula de los carros. Esto fue lo que respondió Juan David Quintero en Mañanas Blue. El llamado debería a la Agencia Regional de Movilidad y a la región metropolitana a que prestaran sus buenos oficios para mediar, como usted bien lo dice. Sin embargo, aquí manifiestamente el gobernador de Cundinamarca y la Asamblea Departamental crearon una norma que es la Ordenanza 02 del 2024 que es ilegal al crear esos descuentos. Por eso esos descuentos deben ser eliminados y por lo tanto vamos a demandar esa ordenanza. Pero, concejal, ¿no se están pasando, digamos, por alto esa Agencia Regional de Movilidad que fijó esos acuerdos para los municipios que son vecinos como Soacha, Chía, Fusa? ¿Ustedes hablaron con ella? Es que la Agencia Regional de Movilidad no fijó esos acuerdos, ni la región metropolitana. La Agencia Regional de Movilidad lo que busca es aunar esfuerzos para mejorar temas de movilidad, como por ejemplo el intercambiador del 80 o cosas de este estilo, más en este tema particular tributario no se ha pronunciado ni ha conocido. Una buena propuesta que ustedes manifiestan es que la Agencia Regional de Movilidad o la región metropolitana preste sus buenos oficios para llegar a un acuerdo. Pero esos acuerdos tienen que ser en la línea de la protección de la ley de la competencia justa. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por más de 22.000 millones de pesos contra directivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Primer proceso, la Contraloría imputó más de 9.500 millones de pesos a la empresa impoamericana Roger SAS, al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al exsubdirector Sneider Pinilla. Según la investigación, la empresa habría sobreestimado el costo de los vehículos, incumpliendo obligaciones y recibido pagos anticipados sin soportes, mientras que los funcionarios habrían actuado con dolo al avalar dichas operaciones. Aunque parte del sobrecosto fue reintegrado en un proceso penal, aún queda un detrimento por más de 1.000
2.700 millones de pesos. El segundo proceso se relaciona con la compra de otros 40 carrotanques a través de una orden de proveeduría firmada con la corporación Yapurutú por 29.000 millones de pesos. En este caso, la Contraloría identificó una gestión fiscal ineficaz que habría generado un detrimento de 12.579 millones debido a sobrecostos frente a precios del mercado, pagos por mantenimientos que no fueron realizados y mayores costos derivados de fallas en la planeación. Por estos hechos también fueron imputados Olmedo López, Schneider Pinilla y la corporación proveedora. La Contraloría aclaró en ambos procesos se archivaron las actuaciones relacionadas con la funcionalidad de los vehículos, pues estos carrotanques ya se encuentran en operación atendiendo emergencias en el territorio. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Anuncia el presidente Petro que lo seguirá autorizando porque no hacer esos bombardeos sería una licencia a los disidentes de Iván Mordisco y compañía que podrían seguir reclutando niños y usarlos como escudo en operaciones militares, que es la verdad lo que vienen haciendo desde hace muchos años. Estamos en medio de una controversia muy a la colombiana alrededor de bombardeos que, por otro lado, es la única arma, esos bombardeos, efectiva para luchar contra los disidentes y contra el ELN y contra el Clan del Golfo. Pero por el otro lado, es cierto, esos disidentes o ELN o Clan del Golfo se han rodeado de niños intentando algún nivel de protección. La defensora del pueblo Iris Marín aseguró en Mañanas Blue que su petición para el gobierno no es abandonar las operaciones militares. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol y de lo que sucedió entonces con la selección Colombia, que anoche terminó derrotando en su último partido de este año a la selección de Australia, 3-0 en el estadio de los Mets de Nueva York, el Citi Field en Queens, en Nueva York, ante muchísima gente, pero con mucho frío. Al final Colombia saca un muy buen resultado, termina derrotando a Australia y a Nueva Zelanda en esta doble fecha FIFA, viaja por los Estados Unidos, el equipo se va consolidando y vemos en pantalla en nuestro canal de YouTube la imagen de Richard Ríos, James Rodríguez y Lucho Díaz que compartía el capitán de la selección Colombia luego de la victoria, repetimos, en el estadio de los Mets en la ciudad de Nueva York en este nuevo partido amistoso. Apenas terminó el partido y apenas terminó la jornada de anoche, la FIFA ya publica el primer póster oficial de la Copa del Mundo con los equipos que hasta acá están clasificados y como vemos en la pantalla en nuestro canal de YouTube está James Rodríguez siendo una de las figuras principales de ese póster, en un costado abajo junto a Lionel Messi y al resto de las selecciones clasificadas hasta acá por la Copa del Mundo. Anoche terminó perdiendo Honduras su posibilidad de llegar al Mundial, el equipo de Reinaldo Rueda, quedó afuera también la selección de Costa Rica de Keylor Navas, quedó afuera la selección de El Salvador, el Bolillo Gómez, y clasificaron nada más y nada menos que Haití y la selección de Curazao al Mundial. Estas selecciones van a jugar la Copa del Mundo. Ya podemos ver cómo están definidos por ahora los potes, los grupos del sorteo del Mundial que se va a realizar el próximo 5 de diciembre. Un grupo 1 lleno de los grandes equipos de la Copa Mundial, con México, con Canadá, con España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, entre otros. En el grupo 2 está Colombia, con Croacia, con Marruecos, con Japón, con Corea del Sur, Ecuador. Vemos también el grupo 3 con algunos de los clasificados y el grupo 4 donde está Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Ahí esperan entonces los clasificados de los próximos partidos del repechaje que se van a jugar tanto en Europa como en el resto del mundo, incluyendo por ejemplo a la selección de Bolivia. Así que estaremos pendientes a todo eso. Nos metemos también en el Mundial porque hoy Cristiano Ronaldo visitó la Casa Blanca, estuvo con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Ahí vemos las imágenes, recibió la llave de la Casa Blanca, el saludo entre el primer mandatario estadounidense y la gloria deportiva lusitana. Ahí está uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, hoy sentado en la mesa junto con Donald Trump, hablando previo a lo que va a ser la Copa Mundial de 2026 y donde Portugal estará presente también luego de una gran campaña que ha tenido el equipo portugués. Atención
Atención entonces, porque esta noche se juegan 2 partidos de los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. 6:30 de la tarde, Bucaramanga, Santa Fe, con transmisión del canal de YouTube de Blue Radio. 8:30 de la noche, con transmisión del equipo de Blue Radio, Junior de Barranquilla frente a Independiente Medellín. Estaremos pendientes. Hoy también se juega el clásico de Río de Janeiro entre Fluminense y Flamengo a las 7:30 de la noche. Y por supuesto, todas las novedades como siempre acá en los deportes en Meridiano Blue. Las autoridades en Bogotá desarticularon 2 bandas dedicadas al microtráfico. Toda la información aquí en Blue Radio. Estos operativos se llevaron a cabo en Bosa y en Suba. El primero de esta localidad cayó la banda La Esperanza, una estructura integrada por 11 personas que distribuían bazuco y marihuana en el barrio San Martín de la localidad de Bosa. Sus miembros, ya varios con antecedentes por homicidio y hurto, también estarían vinculados a 3 asesinatos por el control territorial. En el operativo además se incautaron estupefacientes y celulares y 9 capturados recibieron medida de aseguramiento. 2 de estos fueron capturados en flagrancia. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. En Bogotá se capturan en promedio al día 21 personas que se dedican al tráfico de estupefacientes. 21 personas. Estamos hablando de más de 6.000 personas capturadas en lo corrido de este año. Entonces, es una prioridad nuestra atacar a aquellos que se dedican al tráfico de estupefacientes, que generan violencia y que nos generan obviamente entornos inseguros. Esa lucha es importante continuarla, general. Gracias por este resultado. Camila, y es que en Suba también fue completada el desmantelamiento de la banda Perseo, cuyos 2 integrantes traficaban drogas en parques y alrededores de los colegios e incluso la ocultaban en envolturas de dulces y se hacían pasar por cuidadores de vehículos que estaban en la calle para poder distribuirlas. En esta captura o en esta redada también se dio la detención de uno de los cabecillas, alias Benja y alias La Patrona, quienes movían la droga desde Ciudad Bolívar. Además, se incautaron armas estupefacientes y celulares y según la policía se afectó a las finanzas de por lo menos 200 millones de pesos mensuales. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Era 15 de septiembre. Ese lunes el presidente Petro sentenció el futuro de Aldo Cadena como vicepresidente del FOMAC, la entidad que administra los recursos de salud para más de 800.000 profesores en el país. Ese día hubo Consejo de Ministros y ahí el presidente Petro regañó a Aldo Cadena por los problemas que persistían y que persisten en el sistema de salud de los profesores. Ahí le dijo: si usted no es capaz de corregir eso, no puede ser. El regaño se materializó. En las últimas horas, Aldo Cadena fue sacado del FOMAC. 1:43, no fue posible hoy iniciar la discusión de la ley de financiamiento, es decir, la reforma tributaria del gobierno en el Congreso de la República, porque faltó un papel, faltó un documento con las firmas de los vicepresidentes de la Cámara de Representantes. Está a punto de naufragar ese proyecto que es clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Jessica Gutiérrez. Para hoy estaba programado el inicio del debate de la ley de financiamiento, o mejor conocido como reforma tributaria, en una sesión conjunta entre las comisiones económicas de Cámara de Representantes y del Senado, prevista para las 8 de la mañana. Sin embargo, la reunión comenzó hacia las 10 de la mañana y de manera informal, debido a que los vicepresidentes de la Cámara, Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho, no firmaron la resolución necesaria para habilitar la sesión conjunta. Pues ante esta situación, varios congresistas reclamaron por lo que consideraron una falta de respeto institucional y pidieron levantar la sesión. Habla la representante María del Mar Pizarro. Los colombianos que estemos aquí, senadores y representantes de las comisiones económicas, y que no podamos ejercer nuestro trabajo. Yo sí quiero invitar no solo a la Procuraduría, sino también a la Comisión de Ética a que evalúe estas actuaciones. Hacia las 10:45 de la mañana finalmente llegó la resolución firmada, pero los congresistas mantuvieron su solicitud de levantar la sesión, que quedó programada para el próximo martes. Recordemos que lo que el gobierno espera es recaudar con esta ley de financiamiento 16,3 billones de pesos, recursos necesarios para poder completar el presupuesto general de la nación para el próximo año, que asciende a 546,9 billones de pesos. Recorramos el mundo en Meridiano Blue.
Y vamos a Estados Unidos porque el New York Times está publicando nuevos detalles de las ofertas que ha hecho el dictador Nicolás Maduro al gobierno de los Estados Unidos. Esto en medio del ultimátum de Donald Trump, que ve una última oportunidad de diálogo. Juan Camilo Merlano nos cuenta. Son dos revelaciones las que está haciendo el diario New York Times a propósito de los ofrecimientos que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro a los Estados Unidos para tratar de desescalar la presión militar en el Mar Caribe. Según el diario, y algo que ya había reportado en su momento de manera parecida al Miami Herald, es que Maduro ofreció una transición, salir del poder, pero en un periodo de 2 a 3 años, algo que la Casa Blanca rechazó de entrada por considerar que la opción que ellos quieren es que Nicolás Maduro salga del poder voluntariamente. Y la otra revelación del diario tiene que ver con las operaciones encubiertas de la CIA que autorizó el presidente Donald Trump y que, según la información de fuentes de la administración, indican que lo que estarían haciendo estos agentes de la CIA es tratar de preparar el terreno en territorio venezolano para una posible acción militar por parte de los Estados Unidos. Esto en medio del despliegue en el Mar Caribe, que ya completa los 15.000 efectivos y más de 12 embarcaciones militares. Recordemos que Trump ha dicho que no descarta tropas en territorio venezolano. Cambió de postura, al menos en el discurso temporalmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora está llamando a serenidad absoluta al momento de responder al presidente Donald Trump. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, en desarrollo la semana 16 de presencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela en el Mar Caribe. Y la respuesta en este momento desde el gobierno de Nicolás Maduro parece moderarse o cambiar un poco, pues lejos de seguir ordenando movilizaciones o ejercicios militares, piden estar serenos. Sí reconoce que sigue existiendo el peligro o la amenaza de Estados Unidos, pero en un tono bastante ponderado, confía en seguir ganando. Nicolás Maduro, sin aludir directamente a la movilización norteamericana, aclaró que en Venezuela no se está desarrollando la ciencia para crear bombas atómicas o armas de destrucción masiva, sino que se está pensando en formas de curar diversas enfermedades. Esto lo decía él porque asistía a un evento de salud y de innovación y donde, como suele ser habitual, se refiere al tema político. Escuchemos. La independencia de Venezuela, hagámoslo por el país, hagámoslo por nuestra patria. Hoy intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla. Serenidad absoluta, que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo. Felicidades a todos y a todas. Este llamado a serenidad absoluta ocurre a solo 5 días de que Estados Unidos designe como organización terrorista extranjera al llamado Cartel de los Soles, que desde la Casa Blanca vinculan con el gobierno de Nicolás Maduro, en una decisión que seguramente aumentará la tensión entre ambos países. Y ahora vamos a España porque está en Madrid la canciller Rosa Villavicencio y desde ese país aseguró que Estados Unidos está preparando una operación encubierta contra Venezuela. Enrique Rodríguez. Ha sido en un encuentro organizado por la agencia de noticias EFE en la Casa de América de Madrid, donde la canciller Rosa Villavicencio ha repasado algunos de los temas de actualidad en Colombia. Así, se le ha preguntado por los menores muertos en los bombardeos de las fuerzas militares y si se deben depurar responsabilidades por los mismos. Sí, yo entiendo que sí, que esto se tiene que hacer. Ha sido desafortunado. Otro de los temas del encuentro ha sido la inclusión del presidente Gustavo Petro en la conocida como lista Clinton, circunstancia que para la jefa de la diplomacia es injusta. Porque no hay ninguna evidencia de las que se argumentan para que alguien esté en esa lista, ¿no? Sobre Venezuela, Villavicencio ha señalado que puede haber una acción encubierta contra ese país tras las operaciones estadounidenses de las últimas semanas en el Caribe contra embarcaciones supuestamente narcotraficantes, y a renglón seguido ha hecho un llamamiento a respetar la soberanía del país vecino, así como al diálogo. Preguntada por María Corina Machado, ha señalado que debería poder ir a recoger el Premio Nobel de Paz el próximo mes a Noruega. Sin embargo, ha considerado que había personas con más merecimientos para recibir ese galardón. La canciller también se mostró optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo antes de que acabe el gobierno de Gustavo Petro. Es muy posible que antes de que termine el gobierno, pues pueda haber esa decisión y ese acuerdo. Por último, y hablando de Estados Unidos, aseguró que la cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico se mantiene en términos de cooperación y coordinación de inteligencia y para todas aquellas acciones que busquen perseguir el crimen organizado y el multicrimen.
Ecopetrol recibió 40 ofertas para la construcción de una terminal de importación de gas en Coveñas. La construcción de una terminal de importación de gas a través del puerto marítimo de Coveñas ya consiguió luz verde de la ANLA. Va a requerir inversiones por más de $100 millones. El presidente de la petrolera, Ricardo Roa, dice que ya comenzó el análisis de las propuestas que recibió Ecopetrol para construirla y sacarla adelante. De este proceso de Coveñas recibimos unas 40 manifestaciones de interés, ofertas no vinculantes de empresas. En Meridiano Blue. Hablamos ahora de 87 llamadas. Escuchen ustedes, 87 llamadas en 15 días, en los últimos 15 días, alertando sobre supuestas amenazas de bomba en Bogotá. Todas han resultado falsas y por eso el alcalde Galán ha hecho un llamado a la responsabilidad. Importante denunciar, pero con responsabilidad. Nicolás Rodríguez. Ricardo, y es que solo el 4 de noviembre al sistema de alertas se enviaron 11 llamadas denunciando posibles elementos explosivos, por lo cual el alcalde de Bogotá asegura que esto es positivo, que la ciudadanía esté alerta, pero además que hay que tener mucha precaución con colapsar las líneas. Y es que cabe recordar que en la ciudad uno de los eventos más importantes fue la evacuación de la Universidad Católica tras un correo anónimo afirmando que había un artefacto explosivo en el parqueadero, lo que obligó a evacuar en su totalidad todas las instalaciones. Es por esto que el alcalde también le envía un mensaje a la ciudadanía para que no saturen los sistemas con algunas llamadas falsas. Hay que estar alerta, pero no jugar con el teléfono. Esto dijo el alcalde. Es positivo, en cierta forma, debo decir que la ciudadanía esté alerta. Eso es sano, esté alerta frente a cualquier situación. También hay casos de falsa alarma, han ocurrido varios casos de falsa alarma que generan un poco de miedo, obviamente, en la población. No tenemos en este momento una amenaza particular en Bogotá, pero estamos alertas. 87 llamadas es la que confirman las autoridades en este momento y como lo decía el alcalde de Bogotá, por lo menos no presenta alguna intención o alguna amenaza de un artefacto explosivo o de atentado a alguna de las instituciones. Sin embargo, le envió un mensaje al Ministerio de Defensa para que fortalezcan los sistemas de vigilancia e inteligencia para que las ciudades, no solamente Bogotá, estén preparadas ante las alertas. Desde 1968, el buque insignia de la Armada Nacional, el ARC Gloria, ha surcado los mares como embajador de Colombia en el mundo. Blue Radio acompaña al buque Escuela Gloria en una nueva travesía. San Diego, Puerto Vallarta. Del 7 al 22 de noviembre, 15 días navegando al corazón de los colombianos. Felipe García, enviado especial, nos cuenta día a día cómo se vive y se navega junto a los cadetes de la Armada Nacional. Toda la bitácora de viaje, vívela por Blue. Más que radio. Antes de Felipe García, dos noticias: bloqueos en la séptima con 40 en Bogotá y la Contraloría pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa por la compra de los aviones Gripen a Suecia. Desde el Océano Pacífico, Felipe García. En el mar los nombres pesan diferente, algunos se heredan y otros se conquistan. En el caso del dragoneante de Infantería de Marina Luis Eli II, su nombre es un faro emocional que lo ha guiado desde niño. Es un legado familiar que trazó el rumbo de su vida. Su padre, el suboficial Luis Eli I, encargado del área de máquinas de la ARC Almirante Padilla, el buque insignia en años de antaño, le mostró de niño fotos en blanco y negro que terminaron marcándole el destino. Impulsado por las historias que me contaba mi padre, con algunas fotos en blanco y negro, las cuales me enamoraron de las historias de la marina, las historias del mar, de los buques, de todas las vivencias de mi padre. Él fue encargado del área de máquinas. Estar embarcado en el ARC Gloria no es algo común para un infante de marina profesional. De hecho, es prácticamente imposible, pero su historia tiene giros que solo se explican con disciplina, trayectoria y un poco de destino. Hoy su papá tiene 91 años. Pocos pueden ver a su padre llegar a esa edad y pocos pueden darle un regalo como este, revivir su historia en el buque insignia, embajador de Colombia en los mares del mundo. No, se sentía muy orgulloso, lloró, la verdad lloró. Me regaló su ancla con la que él navegó durante varios años y me dijo que quería que el ancla volviera nuevamente a recorrer algunos de los puertos por los que navegó. Y estoy cumpliendo ese sueño. Y lo primero que me dijo, no sé si lo logré ver pensionado, pero si lo llego a ver pensionado, tenemos que sentarnos en un muelle y compartir esas historias de toda
En el mar los nombres pesan diferente, algunos se heredan y otros se conquistan. En el caso del dragoneante de infantería de Marina Luis Eli II, su nombre es un faro emocional que lo ha guiado desde niño. Es un legado familiar que trazó el rumbo de su vida. Su padre, el suboficial Luis Eli I, encargado del área de máquinas de la ARC Almirante Padilla, el buque insignia en años de antaño, le mostró de niño fotos en blanco y negro que terminaron marcándole el destino. Impulsado por las historias que me contaba mi padre, con algunas fotos en blanco y negro, las cuales me enamoraron de las historias de la marina, las historias del mar, de los buques, de todas las vivencias de mi padre. Él fue encargado del área de máquinas. Estar embarcado en el ARC Gloria no es algo común para un infante de marina profesional. De hecho, es prácticamente imposible, pero su historia tiene giros que solo se explican con disciplina, trayectoria y un poco de destino. Hoy su papá tiene 91 años. Pocos pueden ver a su padre llegar a esa edad y pocos pueden darle un regalo como este, revivir su historia en el buque insignia, embajador de Colombia en los mares del mundo. No, se sentía muy orgulloso, lloró, la verdad lloró. Me regaló su ancla con la que él navegó durante varios años y me dijo que quería que el ancla volviera nuevamente a recorrer algunos de los puertos por los que navegó. Y estoy cumpliendo ese sueño. Y lo primero que me dijo, no sé si lo logré ver pensionado, pero si lo llego a ver pensionado, tenemos que sentarnos en un muelle y compartir esas historias de toda una vida pasada y todo un futuro. Este crucero también coincidió con una fecha que mueve fibras profundas. Es la historia de un hijo que honró a su padre navegando su legado, de un padre que ama desde la distancia y de un mar que guarda en cada ola los pasos de dos generaciones que encontraron en la Armada su identidad y su propósito.